Hoy vamos a hablar un poco del manejo del café en la post cosecha. Es uno de los aspectos más importantes, porque de esto va a depender mucho lo que nosotros logremos hacer y desarrollar para ofertarle el café a nuestros clientes. Debe haber una planificación en el proceso de la cosecha. Los productores interesados en producir café de calidad diferenciada deben realizar actividades con el objetivo de asegurar la calidad del café antes y durante la cosecha, planificando las labores de recolecta del café y aplicando un buen manejo cultural. El tamaño de la finca, o sea, área y volumen de la producción promedio, el manejo agronómico de la finca, la variedad de café cultivada, los estadios florales registrados, la influencia de los factores climáticos en las etapas de floración y formación de frutos de café, la inspección de campos para la valorización del estado general de la cosecha, la planificación topográfica de las áreas para definir la secuencia de la cosecha, la cantidad de recolectores que se hayan disponibles y la planificación del corte por área y cantidad de cosechadores. Esto, ayer les comentaba que nosotros debemos dejar de lado la mentalidad de ser finqueros y convertirnos en empresarios. El ser empresarios nos va a permitir a nosotros tener este tipo de planificación para poder llevar un detalle, un control correcto y adecuado de cuánto nosotros vamos a necesitar y de cuánto nos va a costar a nosotros cada una de las etapas en el proceso de la finca, ¿no? En cada una de sus etapas, ¿no? Desde la siembra hasta la recolección. Y lógicamente aquellos que tengan en la parte de procesos beneficiado húmedo o beneficiado seco. Entonces, estos son aspectos realmente que tenemos que tomar en cuenta para ello. Don Héctor. En la recolección, el corte selectivo, solo granos maduros que se caracterizan por su color rojo intenso. La mezcla de café verde y maduro al inicio y finales de cosecha afecta la calidad de la taza y disminuye los rendimientos considerablemente. Entonces, si nosotros estamos determinados a tener un mercado de calidad, lo que tenemos que hacer es recolectar 100% la cereza madura, lo que implica que vamos a tener que pasar por la finca todas las veces que sea necesario, ¿no? Eso es parte de las exigencias de la calidad, ¿no? Quizás ustedes dirán, bueno, es que no tenemos el personal suficiente o realmente es un poco oneroso. Bueno, sí, son parte de las cosas que tenemos que hacer para poder mantener ese concepto de calidad dentro de nuestra plantación y con ello entonces lógicamente tener esos nichos muy particulares. Pero esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. 100% de la fruta tiene que estar roja. Si vamos a tener procesos diferentes, si no vamos a hacer exclusivamente lavados, por ejemplo, entonces también tenemos que tener pendiente procesos de que si vamos a ser naturales, ¿no? Y hacia dónde vamos a dirigir esos naturales. Entonces la cereza debe ser rojo color sangre o debe ser color uva, ¿no? Para determinar la cantidad de azúcares que en su debido momento vamos a tener en ese grano. Entonces ahí también tenemos la posibilidad de jugar un poco en el momento de la recolección. ¿Sí? Se pueden citar múltiples fundamentos técnicos para justificar que el café sea cosechado solamente cuando su desarrollo y madurez han alcanzado la plenitud. Grado de madurez y de sanidad. La corta selectiva se realiza cortando los frutos de color rojo brillante. Se debe iniciar el registro de cada lote de café cosechado. El café recogido del suelo debe manejarse conformando un lote separado permanentemente del resto del café y el traslado diario para procesar la fruta. O sea, nosotros no podemos recolectar la fruta, ¿no? Y procesarla 2 o 3 días después, ¿no? Nuestros recolectores al momento de recolectar no pueden agarrar y poner el saco y dejarlo al sol, por ejemplo, ¿no? El saco debe ser recolectado y debe ser puesto a la sombra para que no haya un proceso que acelere esa fermentación, porque inmediatamente nos va a alterar las características de taza. Entonces, son estos cuidados los que tenemos que tener al momento en que estamos nosotros desarrollando o nuestros colaboradores están haciendo la recolección. Acá podemos ver un cuadro de las etapas del desarrollo del fruto, ¿no? En sus pesos mínimos y máximos,
los pesos promedios, la humedad del grano, el peso del grano en seco y el número de granos en 100 gramos de café más o menos cuánto va a dar en verde, en pintón, en maduro y en sobremaduro, o el negro que es recogido del suelo. Entonces allí se los dejo a ustedes para que ustedes tengan ese proceso de evaluación, ¿no? Y tengan una herramienta que les ayude a ustedes a determinar, ¿no?, la rentabilidad, por ejemplo, de lo que ustedes ganan o dejan de ganar, ¿no?, si no hacen adecuada y correctamente bien la recolección. Seguimos. Verde. El estado verde se caracteriza por una fuerte astringencia y lo pesado que presenta la bebida. Por ende, no podemos recolectar café verde. En el estado semimaduro la astringencia disminuye, pero las cualidades de sabor se presentaron en forma débil y el aroma se comienza apenas a desarrollar. Y cuando llega a madurar óptimamente, existe una mayor expresión de las cualidades y un mejor balance de la dulzura y acidez, lo que proporciona sabores agradables, además de gran incremento en el aroma característico del café. Entonces, eso es el punto exacto, ¿sí? Seguimos. Una vez el fruto esté sobremaduro, comienza la degradación y el desequilibrio de los atributos, apareciendo sabores vinosos como efecto de la fermentación, y al llegar al estado seco, la bebida presentó sabores producidos por la fermentación de la cereza en el árbol, o sea, sabores a madera. Por ende, no se puede recolectar así, porque vamos inmediatamente a cambiar las características de sabor de nuestra taza, ¿sí? Y acá lo vemos. El grado de madurez y la presencia del mucílago, ¿no? El grado de madurez óptimo se manifiesta por el desarrollo pleno del mucílago, ¿no? Verde, extrema izquierda, extrema derecha, rojo, óptimo. Miren ustedes la cantidad de mucílago que tiene uno y otro, ¿sí? Eso, lógicamente, afecta e interfiere las características de calidad. Y recordemos que lo que nosotros estamos tratando de hacer es hacer lotes de calidad. Eso es lo más importante. Cada lote de café recibido debe ser identificado con un código, medición de la cantidad de café que se recibe para su procesamiento, un muestreo y el análisis del café recibido. Cafés maduros, inmaduros, sobremaduros, seco en fruta y mezclado. Cuando yo recibo, ¿no?, y esto es en parte del proceso de la trazabilidad que nosotros desarrollamos en nuestras fincas, ¿no?, yo tengo un control por cada una de las personas que me entregan la fruta, ¿no? Nosotros normalmente recibimos la fruta por peso a todos nuestros recolectores, pero vamos agarrando pequeñas cantidades de cada uno de los sacos que ellos nos van entregando y hacemos una prueba a través de una probeta en donde agarramos un promedio de 100 granos y de esos 100 granos entonces nosotros vamos evaluando la cantidad de granos verdes, la cantidad de granos pintones, la cantidad de granos secos, la cantidad de granos chasparreados, si en el caso tal los hubiese, ¿sí? Y entonces ahí vamos haciendo la separación. Normalmente, volvemos a reiterar, es 100% la cereza madura. Lleva quizás un poco de costo y un manejo mayor, pero es la única manera de poder yo mantener los criterios de calidad dentro de nuestra finca, de toda la producción que nosotros mantenemos. Entonces, al final se hace muy mecánico, ¿no? Y entonces ya el personal tiene esa capacidad de hacerlo muy rápido y eso demorará un par de minutos realmente hacer ese tipo de evaluación que lo hacemos de manera automática, ¿no? y de manera muy fluida, pero eso nos va a permitir a nosotros llevar los controles de calidad de cada uno de nuestros lotes. Seguimos, correcto. ¿Sí? En los tipos de procesos: lavado, fermentado, semilavado, los mucilaminados, mieles y naturales. Entonces, ahora en los últimos 2, ya vamos para 3 años con esta cosecha, ¿no?, aparte de los honeys, de los lavados, de los naturales, hemos reiniciado con los procesos de los cafés fermentados, los dobles fermentos, las maceraciones carbónicas que las estamos haciendo en tanques de acero inoxidable con temperaturas controladas, en donde le inyectamos dióxido de carbono
por ejemplo, tenemos la capacidad, si queremos incrementar las características de acidez de nuestro café, entonces mantenemos una temperatura controlada interna dentro del tanque de 8 a 12 grados promedio centígrados, y eso lo que incrementa son las características de acidez, ¿no?, de nuestra taza. Pero si, por ejemplo, queremos incrementar las características de dulzor, entonces la temperatura promedio viene siendo más o menos de entre 18 y 20 grados centígrados, y eso lo dejamos más o menos por 60 horas dentro de esos tanques, y luego entonces lavamos, y al final lo que tenemos como resultado de taza son o acideces muy claras o dulzuras, ¿no?, muy fuertes. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros este tipo de procesos. Lógicamente hay clientes que lo están pidiendo, que lo están solicitando. No es un proceso barato. Lamentablemente cada tanque de 20 latas de café cuesta más o menos $6.000, pero lo que al final ello representa en términos de la venta, pues se paga solo, ¿verdad? Seguimos. En el caso del beneficiado húmedo, tenemos la remoción de piedras, palos y otros objetos a través de los despedradores, ¿no? Seguimos. En otras épocas teníamos sifones y utilizábamos una gran cantidad de agua, ¿no? Estos sifones que ocupaban, ¿no?, miles de galones de agua ya no se utilizan. Ahora utilizamos sifones mecánicos, que con ello empezamos nuestro proceso de calidad en el beneficio húmedo. Estos sifones mecánicos utilizan muy poca agua, y empezamos con una clasificación de la cereza, en la cual hay 3 clasificaciones inmediatas, y que nos están permitiendo desde un principio tener esa posibilidad. Ahora, hace unos meses atrás, estuvimos viendo un equipo que es como una clasificadora electrónica que se utiliza para el café verde, ¿no?, el ojo electrónico tipo Celtron, que ustedes conocen en los beneficios secos, pero estuvimos viéndola para la cereza. Es un ojo electrónico para la cereza. Lamentablemente es extraordinariamente costosa, cuesta casi $70.000, pero estamos un grupo de productores viendo la posibilidad si hacen un pool entre 4 productores en mi pueblo, y tenemos la posibilidad de accesar a una, porque consideramos que eso lógicamente nos va a permitir a nosotros todavía tener una mayor ventaja para el tema de la calidad. Entonces estamos viendo y acariciando la idea. No digo que sea ya, pero pues estamos tratando de ver, porque sí tenemos que buscar opciones y alternativas que a nosotros nos permitan tener este tipo de maquinaria. ¿Y por qué lo estamos pensando? Porque lamentablemente nos estamos quedando sin mano de obra. Nosotros tenemos unos colaboradores, que es una etnia, que son los 9 bugles, que son las personas que nos colaboran a nosotros en la época de recolección, pero por políticas estatales, por políticas gubernamentales, el Estado les brinda a ellos algunos apoyos económicos, y al brindarles este tipo de apoyos económicos ya no tienen la necesidad de salir de sus áreas comarcales para trabajar, porque ya les regalan el dinero. Entonces, al tener esa ventaja económica ellos, estamos nosotros los productores en desventaja, porque ya no tenemos entonces la mano de obra adecuada para poder hacer la recolección, y eso entonces nos está obligando a pensar en que vamos a tener de alguna manera que mecanizarnos en nuestras fincas, y al tener que mecanizarnos en nuestras fincas, pues la recolección ya no va a ser como hasta el momento la hemos venido haciendo 100% la cereza madura. Entonces estamos viendo, si nos tenemos que mecanizar, buscar las opciones que nos brinden a nosotros seguir manteniendo esas características de calidad que hasta este momento nos están distinguiendo. Seguimos. Procesos de despulpados, ¿no? Máquinas que todos ustedes ya conocen. Seguimos, ¿no? Despulpadoras de discos. Seguimos, ¿no? Equipo
con separadoras de verde, ¿no? Siempre tratamos de mantener separadoras de verde, no escapamos de que de pronto vaya un granito verde, entonces, aunque es lo mínimo, pero siempre tratamos de mantener separadoras de verde en el proceso húmedo. Seguimos, ¿no? Hacemos separaciones del primero, segundo pergamino en el proceso ya al final del destapado. Sacamos las borras, por ejemplo, y lógicamente mantenemos aún las tinas de fermentación, ¿no? Estas tinas de fermentación, como ustedes podrán observar, las tenemos recubiertas por baldosas, no es de cemento como tal, sino que están recubiertas de baldosa para poder tener un mejor control en el proceso de la fermentación, ¿no? Nuestras desmucilaginadoras, ¿no? Seguimos. Tenemos el manejo de los desechos a través de tinas de oxidación, ¿no? Estas tinas de oxidación prácticamente ya no se están utilizando, pero se siguen manteniendo en algunos beneficios, y al final esa agua que sale de ese proceso de manejo de las tinas de fermentación se utiliza para regar las fincas y este tipo de cosas. ¿Seguimos? ¿No? Estamos ahora instalando en algunos beneficios plantas anaeróbicas para el manejo de nuestros desechos. Estamos utilizando biodigestores para las aguas, para el residuo del mucílago en las desmucilaginadoras. Con ello entonces estamos generando gas. Este gas lo estamos empleando en nuestros campamentos para que nuestros empleados tengan el uso del gas de manera directa, y la pulpa la estamos lógicamente convirtiendo en compost para retornarlo a la finca. Y acá pues, ¿no?, una operación del sistema de los tratamientos de las aguas residuales, el filtrado mecánico, la sedimentación, la estabilización de la acidez en el agua, el tratamiento por un sistema bacteriano anaerobio y la descarga del cuerpo receptor que ya va completamente limpio en el caso tal de ser necesario que vaya a la quebrada o al río. Pero normalmente ahora la tendencia es a regar potreros con estas aguas, ¿sí? Acá un esquema del reactor anaerobio, ¿no? En la parte superior está el almacenamiento de gas, las capas de espuma a 3/4 partes, casi a la mitad las capas del sobredrenaje. En el fondo, los fangos en proceso de digestión, y ya en el fondo el fango digerido, ¿no?, en donde está la entrada y la salida, ¿no?, de los mismos. Y estos son parte de los tanques que nosotros en algunas de las fincas mantenemos. En los tipos de secado, el secado en patio, a través de pequeños invernaderos. Estas acá son las camas africanas que tenemos nosotros en nuestro beneficio. Como podemos observar, como les decía ayer, tienen 60 metros de largo, tienen capacidad para 50 quintales de café. Y pues no dejamos de lado también las guardiolas, que siempre las mantenemos para tratar nosotros allí de tenerlas para casos de emergencia si el mal tiempo nos impide secar en el patio y secar en las camas africanas. Seguimos. Cada uno de los lotes está debidamente identificado, ya sea que esté en el patio, ya sea que esté en una cama africana, ya sea que esté en una guardiola. La identificación para el proceso de trazabilidad, es fundamental. Nosotros no debemos dejar de hacer este proceso de identificación, porque es lo que nos va a permitir a nosotros que cada uno de los lotes que estemos desarrollando tenga esa trazabilidad y podamos decirle a nuestros clientes, ¿no?, qué es lo que hemos hecho con este lote. Seguimos, Héctor. ¿No? Es importante mantener las características de humedad. Ustedes saben que el café debe al final tener una humedad entre un 11 o un 11.5%. Ayer, cuando estaba tostando nuestras muestras y estábamos tostando un café natural, uno de los chicos me preguntó que cuál debe ser, por ejemplo, la temperatura que debe tener, la humedad que debe tener un café en proceso natural.
que si estaba a 11.5 o si estaba al 12% de humedad, y yo le dije que no. Nosotros manejamos nuestros naturales con un promedio de humedad del 9%, ¿no? Y la mejor característica de tasa me da al 8.5% de humedad. Eso lógicamente va en contra un poco mío como productor, porque si lo seco a 8.5, 9, lógicamente estoy perdiendo peso, ¿no? Pero esa parte se ve complementada al final con el precio de lo que nosotros vendemos. Entonces sí sacrifico un poco en ese sentido el peso del producto, pero mantengo una mejor característica de tasa al final, ¿no? Y recuerden que yo lo que vendo es tasa en verde, pero que al final es tasa. Entonces eso me va a permitir a mí tener, ¿no?, un buen producto y un mejor beneficio económico, y mi cliente al final va a tener lógicamente un mejor producto. Seguimos. Recordemos que los procesos de secado, ¿no?, van a una velocidad decreciente, ¿no? La superficie ya no está húmeda o la eficiencia de la descarga es reducida. Siempre debemos secar del centro del grano hacia afuera. Por ende, los secados deben ser muy lentos, ¿no? En algún momento, en un beneficio en este país, no voy a decir dónde, muy grande, yo llegué y estaban secando, y resulta ser que cuando fui a ver el termómetro de esa guardiola, la temperatura que había en la masa decía 72 grados centígrados. Casi me voy de espalda, ¿no? Yo normalmente seco a 38 grados centígrados, ¿no? Es la temperatura interna en la masa, en mi guardiola, y a las 7 de la mañana inicio el proceso de secado, ¿no? Y a las 7 de la noche apago el horno y mantengo esa temperatura, y de 7 de la noche a 7 de la mañana la guardiola continúa funcionando, ¿sí? Sigue dando vueltas. Entonces mantengo ese ciclo como si fuera el ciclo de día y de noche, el ciclo solar, ¿no?, para mantener las características de calidad, ¿no? Y demoro 4 días promedio en secar una guardiola de 120 quintales, ¿no? Y ahí, en ese beneficio, demoraban apenitas, casi 2 días, en secar una guardiola de 120 quintales. O sea, la mitad de lo que yo hacía a 72 grados centígrados. Entonces, lógicamente, recordemos que el grano de café es un ser vivo, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no?, secamos de esa manera, estamos alterando inmediatamente a ese ser vivo, y esas características de calidad, lógicamente, van a ir decreciendo. Entonces, en vez de nosotros, entre comillas, tener una buena tasa, lo que estamos haciendo es deteriorando la calidad de tasa que le estamos ofertando a nuestro cliente. Seguimos, ¿no? La humedad fluye desde el centro hacia la periferia del grano. Aquí lo podrán observar mejor, ¿verdad? Seguimos. El proceso de difusión interna de la humedad. Los cafés arábicos deben ser secados con bastante espacio para permitir la migración del agua del centro a la periferia. Esto no depende del tiempo, sino del grano. Hay un tiempo que el agua gasta para moverse del centro a la periferia. La velocidad con que avanza el secado depende de las características propias de cada semilla, definida como la velocidad de difusión de humedad interna. Para evitar pérdidas de aspecto blanqueado y de la calidad, sabor metálico, debemos tener un secado despacio, ¿no?, en el tendal o en la secadora. El control de la temperatura del café es crítico, con baja humedad cuando empieza el secado. Alta temperatura del aire no implica temperaturas altas del café, pues hay mucha agua a eliminar. Esto sucede entre el 55 al 60% de la humedad, pero en las etapas finales del secado las temperaturas del aire y del café son muy cercanas y hay un riesgo en el sobrecalentamiento. Los pasos críticos en el secado del café son control de la temperatura del café y el secado parejo de todos los granos para evitar pérdidas de calidad. Los stinkers, los sabores metálicos, los granos curvos, tortuosos, es una prueba definitiva del sobrecalentamiento. O sea que si tenemos, ¿no?, un calor dentro de la masa muy intenso, entonces vamos nosotros, lógicamente, a afectar el grano, y el grano va a tender a deformarse,
Granos torcidos también indican que el secado fue rápido. La calidad en el secado exige temperaturas del pergamino abajo de 40 grados centígrados y la distribución pareja del aire caliente, ya sea bajo el sol o en la secadora. Yo recuerdo cuando yo era un niño, unos cuantos años atrás, ¿no?, ir a un beneficio de café en Panamá y había una brincona. Nosotros llamamos brincona a estas secadoras de aire que son planas, ¿no?, y que por movimientos oscilatorios el café se va moviendo del inicio hasta el final y hay mucho calor y mucho aire caliente, ¿no? Tienen una distancia de más o menos unos 7-8 metros de largo, ¿no? Se utiliza normalmente para presecar, pero yo recuerdo que en aquella época en este beneficio lo utilizaban era para secar café, no para presecar, porque tenían mucho volumen y demoraba una hora promedio, quizá hora y 15 minutos, desde que empezaba el grano a salir y llegaba al final. Pero cuando llegaba al final ya estaba en 11% de humedad. Ustedes se imaginan secar en una hora y 15 minutos el grano. O sea, eran otros tiempos, era década de 70, finales de los 70. Entonces, los conceptos de calidad no estaban vigentes, no había lo que hoy día estamos hablando, simplemente era café que se fermentaba, se lavaba, se secaba, se pilaba inmediatamente y se exportaba porque era la necesidad de la venta de manera inmediata. Entonces eran otras las condiciones muy diferentes a hoy día. Entonces yo tengo muy clara la imagen, años después, ese beneficio lo adquirí yo y en una esquina, limpiando el beneficio, estaba esa brincona. Por supuesto que allí quedó como parte de una reliquia, ¿no?, de aquellas otras épocas, ¿no?, que simplemente nos permiten a nosotros recordar cómo se manejaban los cafés comerciales en la década del 70. Seguimos. Las temperaturas del grano mayores a 40 grados centígrados colapsa la formación de los vasos capilares y el grano y se fractura en bloques perdiendo la calidad. Y aquí un grano correcta y adecuadamente bien secado a la izquierda, ¿no?, y un grano secado de manera muy rápida en el extremo derecho. Veo que están tomando fotos. Tengo entendido, y me disculparán, pero yo tengo entendido lo que me han dicho los organizadores del evento, que al final les van a repartir las presentaciones, las ponencias. Entonces, si se la quieren asegurar, lógicamente están en plena libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Pero recordemos que las presentaciones de cada uno de nosotros están ya en esas máquinas, ¿no? Así que las van a tener ustedes a disposición. Y si no, ya saben a quién ahorcar, ¿verdad? A mí no, porque ya yo la puse ahí, así que ahí la tienen, ¿verdad? La pérdida de calidad debido a la alteración de la fibra de grano. Miren ustedes, ¿no?, un grano bien manejado, bien seco, ¿no?, el color que tiene, que está a la extrema izquierda, y un grano mal manejado y sobresecado, ¿cómo se pone? A la extrema derecha. Nosotros en Panamá hablamos de un café sobresecado, le decimos requinteado, ¿no?, y se quiebra como el vidrio, lo mordemos y se quiebra, ¿no?, y ahí ya no hay manera alguna de mejorar la calidad. En algunos momentos, en algunos beneficios, cuando hay problemas en el proceso de secado porque tenemos un cuello de botella en el pico de la cosecha, entonces hay beneficios que toman la determinación, por ejemplo, de que como no tienen capacidad de secado, presecan hasta 18% de humedad y agarran esos cafés, los dejan y los almacenan por determinada cantidad de días, y ya cuando entonces están un poco más holgados vuelven y los terminan de dar punto en las guardiolas al 11.5, 11.5. Eso es válido. Allí no tenemos pérdida en las características de calidad. Pero si bajamos un grano de café al 8%,
7.5, 8%, allí dañamos inmediatamente las características de calidad de nuestro grano, porque ya no tenemos manera alguna de recuperar esa humedad tan necesaria para mantener las características de calidad del grano. Entonces ahí muere todo. ¿Sí? Entonces es mejor que tengamos que volver a secar que a secar demasiado. Tengan cuidado, por favor. Seguimos. Hay distintos tipos de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se utilizan muchos silos, ¿no? Nosotros utilizamos el del centro, estos silos de madera, ¿no? Y últimamente hay una tendencia, y esto está debidamente y científicamente comprobado, muchas personas en muchos beneficios lo que hacen es que simplemente apilan el café, permiten que haya ventilación, utilizan sacos de yute, ponen el café en sacos de yute, hay luz, hay ventilación, y eso lógicamente lo que hace es que altera las características de calidad del grano, y el grano envejece muy rápido, y eso no se puede hacer. El grano hoy día se almacena en bolsas de Grain Pro, ¿no? Se sella, ¿no? Y se almacena en estos silos que tienen paredes de madera, en donde no entra luz, en donde no entra aire, y en donde tenemos una temperatura relativa de 18 a 20 grados centígrados promedio, con una humedad del 60 al 65%. Lo que hacemos nosotros es que mantenemos deshumidificadores adentro de estas bodegas, y así es como podemos mantener las características de calidad hasta por un año de este café, ¿no? Entonces, es importante que hoy día sepamos cómo debemos guardar y almacenar nuestro café, ¿no? Y dependiendo de las características, de la variedad, entonces así mismo va a determinarse el reposo. Por ejemplo, caturras, catuaís, deben tener un mínimo de 40 a 45 días de reposo en bodega para que haya ese proceso de añejamiento y para que la taza tenga esas características adecuadas. En los portes altos, los borbones, los típicas, ¿no? Nosotros hemos encontrado que 90 días son tiempos adecuados de añejamiento para estas variedades. En el caso del geisha y del java, por ejemplo, hemos encontrado que 150, 180 días, ¿no? Son fantásticos para que ese proceso de añejamiento haya cumplido su labor y que todas esas características organolépticas se hayan potencializado. Entonces, sí demora mucho, ¿no? Pero la espera bien vale la pena para nosotros. Seguimos. En resumen, la pérdida de calidad del café pergamino durante el almacenamiento se ha creído que está relacionada con el calor y la humedad dentro del ambiente y el almacenamiento. Nosotros como autores nos proponemos definir la relación entre estos factores sometiendo cafés en silos sellados bajo 20 diferentes situaciones de almacenamiento. Estos involucran 4 diferentes contenidos de humedad y 5 diferentes temperaturas a lo largo de un periodo de 12 meses. Hemos encontrado la existencia de relaciones definidas entre las diferentes condiciones de almacenamiento evaluadas, de las cuales se presentan en las gráficas. De aquí se obtienen conclusiones acerca de las mejores condiciones. Entonces, nosotros hemos hecho estudios a lo largo de todo un año para poder determinar que hemos encontrado que en 40 a 45 días el café almacenado para las variedades tradicionales como caturra y catuay es el óptimo, que 90 días es el adecuado para los típicas y los borbones, y que 150 y 180 días son los adecuados para los javas y para los geishas, ¿no? Y eso lo hemos graficado nosotros para poder llevar esos controles de los registros de humedad. Recuerden ustedes que en esas bolsas en donde guardamos el café hay una mezcla de humedades entre los granos, ¿no? Hay una homogenización y al final todos los grados terminan teniendo exactamente la misma humedad. Seguimos. Menchú, investigador guatemalteco, indica que el clima ideal para el almacenamiento es una temperatura media de los 20 grados centígrados y, como les decía, del 65% la humedad relativa, ¿no? Esto en las características de las bodegas.
Seguimos. En los procesos de beneficiado seco, ¿no? La catadora de succión, la catadora de impulso, la clasificadora por tamaños, parte fundamental del proceso. Seguimos, ¿no? Las densimétricas, muy importante para poder evaluar las características de calidad de nuestro grano. Seguimos, ¿no? Las piladoras del grano, tipo Squire, ¿no? En este caso, a los pequeños productores, por ejemplo, nosotros les estamos recomendando esta maquinita, ¿no? Esta maquinita es una máquina de operaciones múltiples, ¿no? Que te pila y te clasifica el grano y te da 3 diferentes calidades, ¿no? Inclusive en Brasil, que es donde las fabrican, las montan en unos camiones y las pueden trasladar de finca en finca para brindar el proceso. Entonces, nosotros en Panamá les recomendamos a los pequeños productores que tienen el interés de ser beneficiadores y que no tienen la capacidad de montar un beneficio muy grande, que compren esta máquina. Esta maquinaria no es tan costosa, entonces tienen la oportunidad de tener un equipo compacto y de buenas características de calidad. Nuestro producto lo pasamos primero por una clasificadora electrónica para sacar defectos por color, pero al final pasamos nuestro café a mano. Tenemos unas bandas en donde tenemos damas y algunos señores que son los que clasifican de manera manual, ¿no? Porque no hay nada mejor que el ojo humano. La electrónica es muy buena, pero el ojo humano es lo máximo, no hay nada como el ojo humano. Entonces nosotros hacemos 2 selecciones, una en electrónica, y terminamos de hacer la clasificación manual, porque es parte de lo que nuestros clientes nos piden y también es parte de ese proceso de mercadeo, ¿no? El que nuestros clientes vean a damas y vean a señores de la tercera edad trabajando en ese sentido, ¿no? Es parte de una motivación, es parte de un incentivo, y entonces también hay parte de un proceso de responsabilidad social empresarial de nuestra parte, y eso también le gusta a nuestros compradores. Y pues lógicamente, porque nosotros, volvemos al tema, vendemos calidad y ello al final nos permite tener la mejor calidad. Seguimos. E igual, al final, ayer lo comentaba, no, lo vuelvo a comentar hoy, ¿no? Catar cada uno de nuestros lotes. No podemos obviar ese proceso. Lo más importante es probar lo que nosotros vamos haciendo para poder ir poniendo cada uno de los lotes, ¿no? En el lugar que le corresponde, para poder mantener esa trazabilidad. Seguimos, ¿no? Y al final, pues el proceso de exportación, ¿sí? Y con ello, pues lógicamente, finalizamos este proceso de lo que sería el manejo post cosecha. Muchísimas gracias. Los espero.